Muy bien, listo. Bueno, muchísimas gracias por estar acá en esta nueva entrega del programa académico del Centro Oncológico Costarricense. Particularmente, como ya ustedes sabrán, y si se unen por primera vez, la Unidad de Prevención y Diagnóstico Temprano tiene dentro de sus misiones la educación continua, no solamente para profesionales de la salud y comunidad científica, sino también para público general. El tema de hoy y en realidad el tema del mes de julio es cáncer de piel. Cáncer de piel, bueno, es un tema muy interesante porque normalmente no se piensa mucho sobre el cáncer de piel. Sin embargo, es un enemigo silencioso porque aunque no se tiene muy presente, representa una carga muy importante en cuanto a diagnósticos. Es el cáncer en Costa Rica más diagnosticado y esto normalmente pues no se sabe. En realidad su incidencia está aumentando. Entonces es importante que podamos conocer las generalidades de la prevención, la detección temprana y los factores de riesgo y a partir de aquí, pues empezar entonces a tratar de bajar esos números. Como les decía, bueno, este programa específicamente, el programa académico del 2026 para el mes de julio, tiene dos charlas hoy que es sobre prevención y detección temprana y luego el 22 vamos a hablar específicamente de un cáncer de piel que se llama melanoma, que bueno, hoy lo vamos a ver. Em, entonces vamos a hablar sobre nuevos enfoques terapéuticos en melanoma específicamente, tal vez algunos enfoques ahí biológicos que pueden estar surgiendo para otros tipos de cáncer de piel, que son los principales, los no melanoma, pero vamos a ver pues en general melanoma porque es uno de los cánceres más agresivos, más malignos pero que afortunadamente para los cuales ha cambiado mucho el pronóstico gracias a la introducción de nuevas terapias biológicas como por ejemplo la inmunoterapia. Entonces, bueno, vamos a entrar con la generalidad de la piel. En realidad la piel es un órgano bastante complejo, ¿verdad? Y ustedes habrán visto por ahí en trivias que representa tal vez el órgano más grande del cuerpo. Es un órgano bastante complejo porque tiene una serie de células distintas que van a componer la arquitectura tisular de este órgano, que básicamente se divide en tres capas: la epidermis, la dermis y una capa que contiene grasa subcutánea, en donde normalmente están las arteriolas y en donde están los cuerpos de las neuronas sensoriales, y que como ustedes saben, especialmente en las áreas, por ejemplo, de las yemas de los dedos, tenemos muchísimas neuronas sensoriales. Y bueno, esto obviamente tiene que ver con la capacidad que tenemos de percibir, por ejemplo, tacto, de percibir calor, de percibir vibraciones. Acá lo que vemos acá son los diferentes tipos de células que se encargan precisamente del sensar todos estos estímulos. Específicamente, bueno, en la epidermis lo que vemos es una capa de células muy particulares porque es básicamente una capa de células que van muriendo, son células que se van recambiando, porque las células van a ir migrando desde las capas más internas hacia las más externas. Entonces la epidermis, que es esta capita más superficial, que es la capa que está expuesta, por ejemplo, a el microbioma, ¿verdad? Es un elemento importante que hasta hace tal vez unos 10 años se reconoce como importante, ¿verdad? Normalmente cuando se hablaba de la piel no hablábamos de la gran diversidad de bacterias y diríamos que son bacterias positivas porque son necesarias para mantener el pH de la piel, son necesarias para evitar que, por ejemplo, otras bacterias que sí son, que podrían ser perjudiciales crezcan. Entonces, en la epidermis vamos a contar la microbiota como uno de los componentes importantes y de hecho la microbiota de la piel es distinta dependiendo de qué parte del cuerpo estemos hablando. Pero entonces la epidermis son estas capas continuas de células que van muriendo, son células que se van aplanando muchísimo. Esas células vienen principalmente de las células que conocemos como queratinocitos. Entonces estas células van a empezar a migrar a través de la epidermis
desde la capa más profunda, digamos, desde la parte más profunda de la epidermis hacia la parte más externa. Ahora, no solamente tenemos queratinocitos en estas capas, también hay otras células que son importantes, por ejemplo, embebidas o incrustadas en esta capa de la epidermis tenemos, por ejemplo, melanocitos, tenemos, por ejemplo, células de Langerhans. Estas son células que van a hacer diferentes funciones. Los melanocitos son normalmente estas células que nos van a dar pigmento, no solamente en la piel, pero también en otras partes del cuerpo, por ejemplo, en los ojos, ¿verdad? Los melanocitos producen una proteína que se conoce como melanina, que es básicamente la acumulación de melanocitos y melanina, lo que da la coloración de la piel. Y bueno, este tema de la coloración de la piel es muy importante para justamente lo que vamos a hablar hoy. Em, Hay otras células que también son importantes en estas capas de la piel, pero vamos a hablar específicamente de estas células que están aquí en el borde entre la epidermis y la dermis. Esas células son importantes, que son estas que se ven aquí específicamente, porque se conocen como células basales. Y realmente estas son las verdaderas células que no diríamos necesariamente que son células madre, pero son las células que empiezan todo el proceso de migración desde la base de la epidermis, por eso se llaman células basales, hasta pues la capa más superficial de la epidermis, porque son células que se van diferenciando, ¿verdad? Pueden pasar a queratinocitos y bueno, los queratinocitos van a ir migrando, se van a ir aplanando y entonces básicamente van a ir muriendo y se van a ir recambiando. Podríamos decir entonces que los queratinocitos son células basales maduras, ¿verdad? Y se llaman así porque producen queratina, que es básicamente una proteína, ¿verdad? Que es muy presente, bueno, no solamente en la piel, sino también en el pelo y en otras partes del cuerpo, como las uñas, ¿verdad? Entonces, la piel, como ustedes pueden ver, es un órgano bastante complejo. Tiene además glándulas sebáceas, tiene además glándulas sudoríparas, tiene además folículos, ¿verdad? Que es básicamente donde crecen los pelos, donde crece el pelo. Y pues entonces en esta complejidad es que tenemos que imaginarnos que pueden ocurrir diferentes procesos cancerígenos, que ya lo vamos a ver. Específicamente, cuando hablamos de cáncer de piel, hablamos de dos grandes familias. El cáncer de piel de tipo melanoma y el cáncer de piel no melanoma. El de tipo melanoma ocurre o le llamamos cáncer de piel también porque ocurre en melanocitos de la piel, pero realmente el melanoma puede ocurrir en otras partes del cuerpo en donde también hay melanocitos, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes escuchen melanoma, no piensen inmediatamente que es cáncer de piel. En algunos casos, pues obviamente si está en la piel la lesión, es un melanoma, pero puede ocurrir también en otra región que tienen melanocitos. Ahora, esos son los tipo melanoma, que son bastante agresivos, bastante malignos. El otro subtipo es el que llamamos no melanoma, y ahí van a haber dos grupos grandes, el carcinoma de células basales y el carcinoma de células escamosas. El carcinoma de células basales normalmente ocurre justamente en las células basales, que son esta capita, ¿verdad? Que divide la epidermis con la dermis. Y son estas celulitas, ¿verdad? Que funcionan como eh, el acervo de células para todo el recambio de la capa de la epidermis. Ustedes pueden ver que el carcinoma de células basales a nivel global es el más común. Esto es básicamente global, pero luego aquí están todas las diferentes regiones, Latinoamérica andina, Centroamérica, Europa del Este, etcétera. Todas las regiones del mundo, básicamente el carcinoma de células basales es el más común. Ahora, hay algunas regiones en donde vean que la barrita roja, el melanoma de piel, es más frecuente. Por ejemplo, en Oceanía. En Oceanía, en Estados Unidos también, son como las dos regiones más importantes en donde se presenta el melanoma. Con mayor proporción, ¿verdad? Obviamente ustedes pueden ver que el melanoma está básicamente presente en todo lado. Y cuando hablamos de carcinoma de células escamosas, pues también hay una distribución muy interesante
en donde, por ejemplo, podemos ver que en la parte de África es donde tal vez este es un poquito más común. La región de Australasia también es común, pero bueno, esto dependerá mucho, como vamos a ver ahora, de la latitud de esa región y esto es importante porque entonces tiene que ver con la cantidad de radiación ultravioleta que recibe esa región. En Costa Rica, ya desde hace un par de años hemos empezado a ver en las noticias que empieza a aumentar la incidencia en cáncer de piel. Se habla de que, por lo menos a nivel de los datos más recientes, entre 7 y 10 costarricenses al día son diagnosticados con cáncer de piel. Y se estipula o se asume que hay un subregistro, es decir, que realmente no estamos detectando todos los casos que realmente ocurren. Esta es una publicación en Costa Rica, Acta Médica Costarricense, en donde básicamente nos demuestra que en efecto el carcinoma vasocelular también en Costa Rica es el más frecuente, seguido por el epidermoide em, y luego por el melanoma. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver en ese sentido, la epidemiología en Costa Rica es bastante congruente con el resto del mundo y lo otro que es bastante congruente es que ustedes pueden ver que la frecuencia aumenta conforme aumenta la edad. Entonces, lo veremos más adelante, la edad es definitivamente un factor de riesgo importante. Lo otro que no necesariamente refleja una verdadera distribución biológica, sino que podría ser más bien un sesgo de selección, un sesgo por el sistema de salud, es que la mayoría de diagnósticos ocurren en San José, luego en Alajuela, luego en Cartago y luego en Heredia. Bueno, todo esto tiene en común que está la gran área metropolitana, entonces no necesariamente significa que realmente hay más casos en estas regiones. Podría ser que sí, pero es más probable que una gran parte de esta carga se deba a que pues son centros, ¿verdad? O provincias que están más cerca de hospitales centrales, ¿verdad? O que contienen hospitales centrales. Entonces, esto obviamente favorecerá a que personas de estas provincias pues tengan acceso a mejor diagnóstico en comparación, por ejemplo, con Limón, Guanacaste o Punta Arenas. Y bueno, esto que les mencionaba sobre el tema de la edad es lo que vemos en esta publicación acá, ¿verdad? El BCC, que es por sus siglas en inglés, es el carcinoma de células basales. El SCC, por sus siglas en inglés, es el carcinoma de células escamosas. Y el MM es melanoma maligno, ¿verdad? Entonces ustedes ven que afortunadamente el melanoma no es tan común y el más común es el carcinoma vasocelular. Y la incidencia aumenta con la edad. Ahora, un tema interesante es que la incidencia del cáncer de piel en general, tanto melanoma como no melanoma, es más común en hombres que en mujeres. Y bueno, podrían haber razones biológicas detrás de esto o también podrían haber razones de comportamiento que podrían explicar esto. Pero bueno, todavía no se tiene bastante claro el por qué es uno de estos cánceres en donde pues hay un contraste, un dimorfismo a nivel de incidencia. Lo que sabemos, que no solo está pasando en Costa Rica, como les decía, es que está aumentando a nivel mundial. Entonces, estos colores también corresponden a los diferentes tipos de cáncer. Estos son todos los tipos de cáncer. Aquí la primera línea en azul. Entonces, ustedes pueden ver que de 1990 a 2020 los casos de cáncer de piel han aumentado. Esto podría tener que ver con mejor diagnóstico, no solamente un aumento genuino de los casos, sino que ahora se diagnostica un poco mejor. Y bueno, yo hipotetizo que eso podría tener relevancia aquí o podría estar pasando porque los casos aumentaron entre 2000 y 2005 y luego se estancaron y ahora están aumentando un poco más. Entonces, tal vez este aumento no sea tan real en cuanto a que hay más casos, sino que los estamos diagnosticando más o más frecuentemente. Sí puede haber un porcentaje importante de casos que genuinamente están aumentando porque eh, quizá, bueno, obviamente el tema de que la capa de ozono se ha ido dañando, que estamos más expuestos al sol, etcétera.
Pero en general el patrón es más consistente con quizá un mejor diagnóstico y de hecho se especula que en melanoma y en otros tipos de cáncer podría estar ocurriendo sobrediagnóstico, es decir, que por andar buscando una lesión, pues sí encontramos una lesión, pero tal vez es una lesión que no habría causado ningún daño. Entonces, sometemos al paciente a sobretratamiento. Pero bueno, en general ustedes pueden ver que para el carcinoma de células basales, para el carcinoma de células escamosas y no así para el melanoma, los casos están aumentando. Entonces, vean qué interesante, el melanoma realmente no está aumentando como tal, aunque en algunos países se considera que la incidencia está aumentando justamente por el sobrediagnóstico. ¿Cómo se explica esto? De antes no buscábamos melanoma, ahora sí lo buscamos, pues vamos a encontrar, ¿verdad? El que busca, encuentra. Entonces, vamos a ir encontrando cada vez más casos, pero no necesariamente esto quiere decir que están aumentando, sino que ahora los detectamos mejor. ¿Cuáles son los factores de riesgo conocidos? Bueno, sabemos que la exposición al sol es el factor más importante. Las quemaduras solares son, y especialmente desde la infancia, son las que más aumentan el riesgo de melanoma y de otros tipos de cáncer que no son melanoma, como el de células basales, em, y el de células escamosas, especialmente el de células basales. La edad, pues ya vimos que el riesgo de cáncer de piel aumenta con la edad, la piel clara y lo que se conocen como fototipos claros, que ahora vamos a ver de qué se trata, pero básicamente es esto mismo, el color de la piel, entonces entre más clara sea la piel, obviamente es mayor el riesgo. Incluso hay personas que tienen patrones fenotípicos claros, como muchas pecas, cabello rojizo, ojos claros. Esto se debe normalmente a una mutación en un gen que se conoce como MCR1. em, Estas personas tienen un riesgo aumentado de cáncer de piel. Este MCR1 es el gen que codifica para el receptor de melanocortina. Entonces tiene como toda un trasfondo importante. Entonces por eso es que estas personas que tienen esta mutación tienen menor pigmentación, pero bueno, con esto trae el riesgo de mayor riesgo de cáncer, ¿verdad? También hay personas que tienen muchísimos lunares, ¿verdad? O lunares que no son muy regulares, son atípicos, son grandes. Em, Estas personas normalmente tienen un riesgo aumentado. O sea, de nuevo, no quiere decir que van a tener cáncer, es solo que tienen un riesgo aumentado. Ahora, hay personas que sí tienen un riesgo bastante más importante si tienen antecedentes familiares, por ejemplo, de melanoma o de un síndrome que se conoce como FAM, que es un síndrome en donde normalmente se ven casos familiares de melanoma y cáncer de páncreas. Em, Hay personas que tienen procesos de inmunosupresión, esto por diferentes razones, y estas personas que tienen sistemas inmunitarios debilitados, entonces tienen más riesgos de desarrollar cáncer de piel, especialmente en melanoma. Como les decía, la exposición solar a hoy es el efecto más importante conocido, em, y ya vamos a ver un poco por qué, cómo es que la luz ultravioleta, la luz que proviene, la radiación que proviene del sol, cómo es que daña específicamente el ADN y por qué es que se acumulan mutaciones. Em, Sabemos que la radiación artificial, por ejemplo, las camas de bronceado, que tal vez yo creo que hoy no son tan comunes como en algún momento lo fueron, pero ciertamente se sabe que son muy peligrosas porque aumentan muchísimo la cantidad de mutaciones por radiación ultravioleta. Y bueno, se sabe también de otras sustancias o de otros químicos que podrían aumentar el riesgo, como por ejemplo el tabaco. Vivir cerca del Ecuador, como por ejemplo en nuestro caso en Costa Rica, em, confiere mayor riesgo porque hay una gran radiación. O sea, si nos imaginamos en el planeta, que obviamente es redondo o esférico, y tiene una inclinación importante, el Ecuador queda más directamente, si se quiere, viendo al sol. O sea, hay menos distancia entre el sol y el Ecuador o en comparación con el Sol y o las regiones más polares. Entonces, esto quiere decir que las regiones que están cerca del Ecuador, las regiones tropicales, como por ejemplo en Costa Rica, la radiación es mucho más alta
que en otras regiones. Entonces, ya solo el hecho de vivir en esta región nos predispone a cáncer de piel. Y obviamente hay personas que trabajan al aire libre todo el día, todos los días, y pues van acumulando exposición solar y esto pues obviamente aumenta mucho el riesgo. Em, y pues lo que parece tal vez más obvio, pero sí, tener un cáncer o haber tenido un cáncer de piel aumenta el riesgo de tener otro cáncer de piel, porque tal vez, a diferencia de otros tipos de cáncer, el cáncer de piel obviamente puede ocurrir múltiples veces en múltiples lugares. Entonces, ya por haber tenido un cáncer de piel, pues es más probable que pueda aparecer otro. Bueno, y esto es lo que les comentaba sobre la luz ultravioleta. La luz ultravioleta básicamente es radiación que proviene del sol principalmente y viene en tres tipos. Estos tres tipos están determinados por la longitud de onda de esta radiación. La de tipo C, la luz ultravioleta tipo C, normalmente es la de una longitud de onda más corta y se queda en la capa de ozono. Normalmente no atraviesa la atmósfera, no atraviesa hasta la Tierra, digamos, por lo menos hasta la superficie de la Tierra. Em, la luz ultravioleta B penetra la capa de ozono, llega directamente hacia nosotros, pero no penetra tan profundamente como la luz ultravioleta de tipo A. La luz ultravioleta de tipo A, de hecho, puede penetrar hasta la dermis. Ahora creo que tengo, sí, ahí tengo una diapositiva. Mientras que la luz ultravioleta de tipo B normalmente se queda en la epidermis. Entonces, es importante que conozcamos que existe algo conocido como el índice UV. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen el teléfono y cuando revisan el clima, en algunos teléfonos, por ejemplo en el mío, me dice cuál es el índice de luz ultravioleta. Bueno, ahorita me dice que es cero, pero es porque es de madrugada. Pero durante el día el índice va aumentando. Normalmente ese índice va de cero a 11 o más. Entonces es importante saber cuál es el índice de luz ultravioleta y si no viene en la aplicación, ustedes lo pueden googlear. ¿Cuál es el índice de luz ultravioleta hoy para mi ubicación? Y ustedes verán que normalmente se mantiene entre bajo y moderado, pero algunas veces puede ser alto, ¿verdad? Cuando es alto, entre 6 y 7, por ejemplo, ahora en Europa que hay una ola de calor importante, el índice anda entre 6 y 9. Hoy acá estuvo en 7, por ejemplo, pero hay momentos en donde puede estar en 8. Entonces, ahí en esos casos uno tiene que obviamente em, vestir adecuadamente, protegerse con manga larga, protegerse los cuellos, protegerse las orejas, la cara en general, ya sea con gorra o con algún tipo de sombrero, gafas de sol, obviamente bloqueador y en general lo recomendable es buscar sombra. Y bueno, pues en general ahí irá aumentando el índice de luz ultravioleta y así será cada vez más importante entonces tomar todas las precauciones del caso. Pero esto para que sepan que existe, que es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Bueno, porque justamente entre más alto el índice de luz ultravioleta, mayor radiación estamos recibiendo. Y como ustedes pueden ver, la luz ultravioleta de tipo A penetra hasta la dermis. Entonces, esta es la radiación que normalmente se asocia con el envejecimiento de la piel. O sea, ustedes ven obviamente que conforme pasan los años, la piel se nos llena de manchitas, se va poniendo arrugada. Todo esto pues ocurre, ese envejecimiento de la piel ocurre por toda la exposición solar que llevamos a través de nuestra vida, principalmente mediado por luz ultravioleta de tipo A. La luz ultravioleta de tipo B, aunque solo penetra la epidermis, tiene la complicación de que genera mutaciones en el ADN directamente. La luz ultravioleta de tipo A es más indirecto, pero la de tipo B es muy directo, genera unos procesos cancerígenos que ya vamos a ver cómo se llaman. Entonces, vean, esto es lo que les mencionaba. Cerca del Ecuador, el índice de luz ultravioleta es muy alto, es el más alto. Hay algunas regiones que no necesariamente están en el Ecuador, por ejemplo en China, incluso en México y en Colombia, hay unas regiones que son bastante peligrosas porque tienen muchísima luz ultravioleta. Esto también tiene que ver con la altitud de estas zonas, no solo la latitud, sino también la altitud. Pero en general ustedes pueden ver que Costa Rica y toda la región, digamos, tropical está expuesta a los
rayos de luz más importante o de luz ultravioleta. Ahora, esto cambia todos los años, todos los días. Esto fue para un cielo despejado del mayo del 2025, que no sé si fue porque se me ocurrió buscar el de ese día en la charla del año pasado, pero pues esto no cambiará tanto. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque hay una correlación entre luz ultravioleta y riesgo de cáncer en cuanto a color de piel. Entonces, los colores de piel se agrupan en diferentes números que tienen que ver con la escala de melanina, o sea, la concentración de melanina y de melanocitos en estos tipos de piel. Dicho de otro modo, la pigmentación. Esto se conoce como la escala de Fitzpatrick. El tipo uno es la piel más clarita, es una piel bastante clarita, lo que uno normalmente llama blanco, se quema constantemente, no se broncea, es una piel que realmente no broncea, ¿verdad? La tipo 2 se quema, se puede broncear, pero con más dificultad. Yo, por ejemplo, tengo tipo 2. Tipo 3 es un poquito más oscurita, ¿verdad? Es básicamente un tipo de piel que se quema con cierta frecuencia, pero que sí puede broncear un poco más. Y ya 4, 5 y 6 pues van adquiriendo obviamente mayor grado de pigmentación y son tipos de piel que raramente se queman per se. No es que no se puedan quemar, pero lo más frecuente es ver, digamos, como un bronceado, no necesariamente este tipo clásico de quemadura que uno ve en los tipos más claritos como tipo uno y 2. Bueno, y estos entonces colores, ¿verdad? Estas escalas tienen que ver con la distribución de melanina. Entonces, básicamente lo que esto nos demuestra, esta correlación que vemos en este artículo es que las pieles más claritas tienen menos concentración de melanina, mientras que las pieles más oscuras tienen más concentración de melanina. Es lo mismo que nos está demostrando este gráfico de acá. Entonces, es la concentración de melanina y pues de melanocitos como proxy, porque bueno, obviamente son los melanocitos los que producen la melanina, que es este pigmento que nos protege justamente de la luz ultravioleta y por eso es que en las pieles más oscuras es menos probable que ocurra, por ejemplo, pues este tipo de daño, ¿verdad? Que ocurra que ocurran estas quemaduras. Ya lo vamos a ver también con unas publicaciones muy interesantes. Entonces, bueno, este es un resumen de los colores de esta escala de Fitzpatrick del 1 al 6, perdón, en donde lo que podemos ver es el fenotipo que ya les mencioné y cuál es la sensibilidad a luz ultravioleta, ¿verdad? Entonces, obviamente el tipo uno tiene la sensibilidad más alta con el mayor riesgo de cáncer de piel y los tipos 5 y 6 pues son los que tienen menos riesgo, ¿verdad? Son pieles profundamente pigmentadas, la piel básicamente no se quema y el cáncer de piel es más raro, ¿verdad? Ocurren tal vez en otras presentaciones o si ocurren normalmente como no se detectan más tarde, entonces pues tal vez sí son un poco más agresivos. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de cáncer de piel? Bueno, lo que hay que saber es que existen lesiones que son benignas, existen lesiones que son o que se consideran premalignas. Por ejemplo, la queratosis actínica se considera como un crecimiento precanceroso, premaligno, y es un crecimiento precanceroso del carcinoma de células escamosas. Normalmente el carcinoma de células basales, que es el tipo más común de cáncer, no tiene lesiones premalignas, pero el carcinoma de células escamosas, que es el segundo tipo más común de cáncer de piel, sí que tiene lesiones premalignas. Entonces, realmente el tema de las lesiones dermatológicas son un mundo, es un mundo y es un mundo muy complejo. Y entonces, afortunadamente por eso tenemos especialistas en dermatología. Por eso que es muy importante que en el momento en el que, y ahora vamos a ver cuáles son las recomendaciones al final, pero que ustedes tal vez detecten una lesión que no se ve muy normal, que por ciertas características es sospechosa,
que puedan acudir a una cita con el dermatólogo, porque definitivamente el diferencial es muy amplio. Quiere decir, el diagnóstico diferencial es cuando aparece un signo, un síntoma, una lesión, un fenotipo, y entonces hay que darle una posible explicación. Y en lesiones de piel pueden ser muchas las explicaciones. No todas las explicaciones tienen que ver con cáncer. Por eso es que es importante que se pueda hacer el diagnóstico con un especialista. ¿Por qué? Porque, bueno, pueden aparecer lesiones como por ejemplo esta que a un ojo no muy experto parece como un melanoma por la coloración, porque no tiene simetría, porque tiene bordes irregulares, porque parecería que tiene dos colores. Pero bueno, realmente este en particular no es un melanoma. Ahora, personas que sí tienen este tipo de lunares atípicos tienen más riesgo de desarrollar melanoma. El melanoma, por ejemplo, como este, no siempre se va a ver así de oscuro, pero sí que cumple con la característica de que, bueno, normalmente crece, tiene bordes irregulares, tiene diferentes colores, no es plano, sino que tiene un relieve, em, y pues normalmente no es simétrico. Y luego, bueno, tenemos los dos más comunes que decíamos, el carcinoma de células escamosas, que es el segundo más común, y el más común de todos, que es el de carcinoma de células basales, que normalmente ocurre en la cara, o en la cabeza y en el cuello en general. Ahora vamos a ver específicamente en qué regiones, normalmente nariz, orejas. Pues estos son crecimientos que ocurren en la epidermis principalmente y tienen características específicas. Por ejemplo, puede ser una lesión que pica, una lesión que sangra, una lesión que tal vez alguien intenta como arrancarse y vuelve a crecer. Entonces son lesiones a las que hay que tenerle mucho cuidado. El carcinoma de células escamosas, y a veces incluso se pueden confundir, pero este tiene una apariencia un poquito más como si fuera un grano. Tiene tal vez una apariencia, digamos, o un efecto al tacto un poco más granular, es menos plano, es menos como aperlado, brillante. Entonces, por eso es que es importante que podamos tener ese conocimiento de cuando una lesión no se ve normal, cuando ya lleva cierto tiempo, y cuando no sana o pica o está dando una cierta molestia o incluso pueden sangrar. Y tal vez el de células basales es más común que sangre que el de células escamosas. Y bueno, esta es una publicación que tal vez no es universal, pero en general se cumple que los cánceres de piel, de cabeza y cuello suelen ser principalmente carcinomas de células basales. Ya si nos vamos hacia el tronco o hacia las extremidades, es más común que sea un melanoma maligno o algún otro tipo de tumor maligno. Pero entonces en cabeza y cuello, que es tal vez como lo más común, el 60-70% de todos los cánceres de piel ocurren en cabeza y cuello, la mayoría son de células basales. Ustedes pueden ver aquí que, bueno, por ejemplo, nariz, el porcentaje más importante en nariz es de carcinoma de células basales. Digamos, en el cuero cabelludo es común que ocurra también el carcinoma de células basales, pero también pueden ocurrir otros tumores más malignos. Em, y bueno, de aquí la importancia de que cuando aplicamos bloqueador básicamente a toda la región de la cara, incluso es importante a veces en los párpados, en la nariz, en las orejas, en el cuello y pues hasta cierto grado donde sea posible y visible el cuero cabelludo. Según esta publicación en The Lancet, que bueno, de nuevo, o sea, el cáncer de piel es muy versátil en cómo puede lucir, dónde puede aparecer, pero en esta aplicación en The Lancet pone algunos ejemplos clásicos en esta primera figura a la izquierda de cómo pueden aparecer o cuáles son algunos de los subtipos, porque no hay un solo tipo de carcinoma de células basales, que bueno, aquí coinciden todos son en el área de la cara, comúnmente en la nariz, es una lesión. Vean que estas son dos lesiones distintas y ambas son cancerígenas, ambas son carcinomas de células basales, entonces por eso no puede uno hacer generalizaciones. En carcinomas de células basales sí que tal vez es un poquito más común ver un aspecto
como de herida que no sana, no es tan granular como en el, por ejemplo, en el carcinoma de células escamosas, y sí que se ve un poquito más vascularizado, ¿verdad? Esa es una como de las características. En algunas de las apariencias de carcinoma de células escamosas, ahora, aquí hay que hacer la diferencia de que A y B son dos lesiones precursoras, ¿verdad? Em, A es queratosis actínica, B es una enfermedad que se llama enfermedad de Bowen, C es un queratoacantoma, que bueno, este es bastante típico, y ya el D sí es un carcinoma de células escamosas, pero no crean ustedes que todos se van a ver así. Por eso es que es tan complejo y cuando se trata de dermatología, lo mejor es no jugársela y pues obviamente visitar a un especialista. Y bueno, cuando ya hablamos de melanoma, que esto lo hablaremos un poco más en la próxima charla del 22 de julio, pues entonces estamos hablando de tumores que son bastante agresivos, bastante malignos. Estos ocurren en los melanocitos, entonces si yo me volviera muy rápido aquí, vean que los melanocitos están presentes en la capa eh, principalmente de la epidermis y están dispersos, ¿verdad? Los melanocitos tienen pues varias funciones, principalmente, bueno, producir melanina y pues la función de la melanina, entre otras cosas, es proteger de la luz ultravioleta. Entonces, voy a devolverme otra vez a donde estaba. Aquí. La función principal de la melanina que producen los melanocitos es funcionar como un escudo, ¿verdad? Como un escudo o contra la radiación. Realmente no es que dispersa o refleja como tal la luz ultravioleta, pero la absorbe. Entonces, al absorber la luz ultravioleta, logra de alguna manera evitar que esa radiación afecte un poco más sistemáticamente la piel. Entonces, esto es bastante importante que lo tengamos presente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el melanoma? Bueno, ocurre que los melanocitos empiezan a adquirir mutaciones y empiezan a crecer descontroladamente. Entonces, obviamente, empieza el tumor a aumentar, empiezan las células a proliferar y el problema del melanoma es que es bastante metastásico. Carcinoma de células basales, que es el más común, afortunadamente no es muy metastásico. Sí que es probable que reaparezca, no solo en el mismo lugar que recurra, sino que aparezca uno nuevo, em, pero no es metastásico, o sea, no se dispersa a otras partes del cuerpo. El carcinoma de células escamosas sí tiene más propensión a dispersarse y por eso es que si hay una lesión de esas premalignas, es importante detectarlas a tiempo. Y el melanoma sí que definitivamente es muy metastásico, ¿verdad? Normalmente es migratorio. Entonces, ¿cómo es que nos protegen los melanocitos y cómo es que daña la luz ultravioleta? Bueno, la luz ultravioleta tiene el efecto de dañar directamente el ADN por lo que se conoce como timerización de timinas. Y bueno, para no ponerse tal vez demasiado técnico, ustedes saben que el ADN es el código genético. Es como el manual de instrucciones que tienen todas las células. Y este código genético se escribe en cuatro letras, ¿verdad? A, C, G y T. Entonces, la combinación de estas letras es lo que le da las instrucciones a las células para funcionar. Es como un recetario, si se quiere. Entonces, si yo por ejemplo, pongo una C donde tenía que ir una T, ya tal vez el mensaje no se entiende, ¿verdad? Em, ¿Y qué es lo que pasa? Que la luz ultravioleta de tipo B genera un proceso que se conoce como dimerización de timinas. Esto es que dos timinas que están juntas se dimerizan, o sea, básicamente, como se muestra aquí, forman enlaces covalentes y eso lo que hace es que genera un efecto de ruptura del ADN. Eventualmente esto se va a tratar de reparar y bueno, esto en realidad generará todo un efecto bola de nieve que terminará por dañar el ADN mucho más. La luz ultravioleta de tipo A también puede generar este efecto, pero no es lo más común. Lo más común es que genere especies reactivas de oxígeno, porque por ejemplo la radiación
al reaccionar con el agua puede generar radicales hidroxilo y esto pues normalmente genera rupturas de una hebra del ADN, single strand breaks por sus siglas en inglés. Entonces, vean ustedes que solo al estar expuestos a la luz ultravioleta, eh, a través de los años nos lleva a acumular mutaciones en el ADN. Y para tal vez los que están acá, que son un poco más del campo, digamos, de la biología molecular, también el signature clásico de la luz ultravioleta es que en citocinas, citocinas metiladas, se genera deaminación espontánea mediada por luz ultravioleta y esa deaminación pues genera mutaciones porque si la citosina metilada se desamina genera timina. Entonces básicamente estamos cambiando citocinas por timinas y entonces obviamente eso altera el código genético. Entonces vean qué complejo que es esto, cómo la luz ultravioleta como un agente externo puede generar mutaciones que pues dañan la piel y que entonces esto eventualmente al acumularse con los años puede producir cáncer. Entonces, ¿cuál es el rol de la melanina? Pues justamente protegernos. ¿Verdad? Esto es un artículo muy bonito de una universidad acá en Reino Unido en donde utilizan em, ciertos tipos de piel, ¿verdad? Esto no es, digamos, piel humana, sino que em, le llamaríamos como un organoide. Esto se produjo a partir de células humanas que se dejan crecer de cierta manera, que entonces asemejan una capa de piel. Y entonces, cuando se tiene un control no pigmentado, o sea, sin melanina, sin melanocitos, versus uno pigmentado, que lo que trata de comparar es, por ejemplo, colores de piel muy claritos versus colores más oscuros, eh, la el organoide, digamos, de piel que es expuesto a luz ultravioleta, básicamente sufre más daño. Esto es lo que demuestra esta gráfica, que es muy bonita. Esto es un poquito más de biología molecular y de técnicas ya un poquillo más específicas, pero eh, ténganme la paciencia, yo les voy a explicar. Si ustedes recuerdan que yo les mencionaba que el ADN eh, puede sufrir daños conocidos como dimerización de timinas. Bueno, eso, la abreviación de ese daño se llama CPD. Entonces, lo que están comparando acá es qué tanto daño genera la luz ultravioleta en piel no pigmentada versus en piel pigmentada. Entonces, obviamente, ustedes pueden ver que en la piel no pigmentada cuando no se irradia, pues hay poco daño. Cuando se irradia con luz ultravioleta, estos puntillos verdes, este color verde aquí es la señal de que hay ese daño, ocurre ese daño en el ADN. Pero vean ustedes que en la piel pigmentada, ese daño es menor. La señal que vemos acá, que es una señal por inmunofluorescencia, es más baja que la que se ve en la piel no pigmentada. Entonces, esto básicamente lo que demuestra es que la pigmentación de la piel, o sea, la presencia de melanina, que es producida por melanocitos, protege contra los daños en el ADN. Entonces, si somos muy blanquitos, salados, estamos bajo un cierto riesgo, ¿verdad? Mayor porque no tenemos tanta melanina que proteja nuestra piel, por eso nos quemamos tan fácil. Eso trae otras ventajas, ¿verdad? Como que, por ejemplo, podemos producir vitamina D más fácilmente, pero bueno, como todo en la vida y en evolución, ese es un trade-off ahí interesante. Y de hecho, eso tiene que ver pues justamente con los grupos étnicos. Vean ustedes que la piel caucásica es una piel que tiene poco contenido de melanina. La piel asiática tiene un poquito más y la piel, por ejemplo, afrodescendiente es muchísimo más eh, obviamente está mucho más cargada de melanocitos y de melanina. Entonces, por eso es que estas personas tienen menos propensión a cáncer de piel porque están más protegidos. Vean, este es un ensayo muy parecido en donde lo que analizan son estos dímeros de pirimidina, que bueno, el nombre completo es CPD o dímeros de pirimidina ciclobutano, que bueno, es química para decir dímeros de timina que es ese marcador de daño al ADN. Y ustedes pueden ver que en la piel caucásica, sin que se haga un tipo de irradiación, pues
Existe este daño ocurre basalmente, o tal vez esto es solo ruido, pero cuando se le irradia, el daño es mucho más importante que, por ejemplo, en la piel oscura de, por ejemplo, asiáticos o de afrodescendientes. Entonces, tenemos evidencia clara para decir que la melanina, el rol principal que tiene es justamente protegernos. Y vean que hay una correlación muy clara entre la latitud y el índice o presencia de melanina. Entre más alto estemos o más cerca de los polos, si se quiere, menos melanina vamos a tener. Y entre más cercanos estemos a el trópico, al Ecuador, por ejemplo, en África o en la Melanesia, en India o en algunas regiones digamos, más cerca al Ecuador, pues entonces hay más melanina y eso obviamente protege más a estas personas. De hecho, este es un estudio que demuestra en dos poblaciones distintas esto que les estoy contando. Este es un estudio muy bonito que se publicó hace un par de años y se hizo acá en Inglaterra junto a una gente en Singapur. En Inglaterra, pues la gente tiene menos pigmentación y tiene más variantes genéticas que los predisponen, por ejemplo, a la inflamación. En Singapur, la gente tiene una mayor pigmentación y tiene menor predisposición a ciertas variantes genéticas que les genera inflamación. Entonces, en este estudio, en 11 donantes, lo que se hizo fue tomar una pequeñísima muestra de epidermis del párpado de personas de Reino Unido y de personas de Singapur. Y lo que ustedes pueden ver aquí es que las personas del Reino Unido tienen mayor mutaciones que las de Singapur. Y esto obviamente se controla por edad, por sexo, para que no sean variables que puedan influir. Y sí, en efecto, las personas en Singapur tienen menos mutaciones en la piel que las personas en Reino Unido. ¿Por qué? Porque tienen mayor protección en su piel. En Reino Unido normalmente hay más pigmentación, pero menos pigmentación, son piel más claritas, entonces hay más daño. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para el screening de cáncer de piel? Este es un tema interesante y, digamos, complejo porque uno se imagina que sí, obviamente todo el mundo tiene que estar muy pendiente de potenciales lesiones, de potenciales daños en su piel, pero no existe todavía una guía internacional que recomiende, por ejemplo, todas las personas de 50, 75 años tienen que ir a hacerse un examen de piel. O sea, realmente hay recomendaciones eh, muy, muy grosso modo, por ejemplo, sí, todo el mundo debería tener una revisión anual completa de piel para estar seguro que no hayan lesiones sospechosas. em, pero el tema es que no hay evidencia todavía que pueda demostrar que esto vaya a cambiar o hacer la diferencia en cuanto a mortalidad, que es el gran debate, porque obviamente si implementamos una campaña de tamizaje es porque esperaríamos que las personas que se detectan por tamizaje vayan a tener una mejor supervivencia y una menor mortalidad, pero ese no siempre es el caso. Entonces, tal vez las guías más sólidas están establecidas para personas que tienen una historia personal, porque ya han tenido cáncer de piel o porque tienen una mutación que heredaron de su familia, porque son inmunocomprometidos, porque tienen una historia familiar, porque, por ejemplo, tienen un tipo de piel Fitzpatrick más clarito, tienen pelo, por ejemplo, rubio o pelo, lo que llamamos normalmente como pelo rojo, porque tienen bastantes pecas o bastantes lunares, em, y porque en general tal vez se han expuesto mucho al sol. Entonces, estas personas tienen más riesgo. Lo que no tenemos hoy es una guía general para que podamos decirle a todo mundo lo que tiene que hacer en cuanto a tamizaje. Lo que sí podemos decir en cuanto a prevención es que todo mundo debería tomar las medidas preventivas de las que hemos hablado y las que vamos a hablar más adelante para ya ir terminando. Em, Hay estudios que tal vez han tratado de demostrar, este es en el Journal de Hematología, en el británico,
pero este estudio en particular de unos alemanes no ha sido tan bien recibido y parece que ha tenido ciertas críticas, entonces no hay tanta consistencia. Este estudio sí demuestra que la supervivencia de personas con cáncer de piel que se detectó a través de tamizaje es mejor, pero bueno, la muestra no era pequeña, en realidad era grande, era significativa, pero bueno, la diferencia tal vez no era tan drástica y por diferentes razones que tienen que ver con el tiempo de seguimiento, mucha gente considera que el estudio no es tan sólido. Entonces, sí hay estudios que demuestran que el tamizaje podría beneficiar a los pacientes, pero todavía no es tan sólido. Em, y bueno, una de las cosas que este artículo en particular sugiere es que en algunos tipos de cáncer sí que podría ser muy importante, sobre todo por ejemplo, en la región de la cara, que se haga un tratamiento o que se haga un manejo bien, ¿cómo diríamos? En cuanto al timing, muy bien establecido. Lo que este artículo demuestra es básicamente lo que sabemos para otros tipos de cáncer. Si bien es cierto, no podemos establecer una guía en donde le digamos a todo mundo, después de los 50 vaya y revises. Sí es cierto que si no hacemos nada, entonces tenemos problemas. ¿Por qué? Porque hay personas que quizás si esa lesión se hubiera diagnosticado antes, hubiera tenido un mejor pronóstico, porque en algunos casos lo que demuestra esta publicación, que es una revisión, es que los atrasos en el diagnóstico y en el tratamiento son las principales causas de que cánceres como el carcinoma de células basales, por ejemplo, crezca mucho o incluso haga metástasis, que es incluso raro para este subtipo. Entonces, lo que todavía necesitamos encontrar es esa zona media, intermedia, en donde podamos decirle exactamente a las personas, si usted tiene esta lesión, usted necesita hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer sí o sí? Evitar las lesiones. Y ya vamos a tratar de ver cómo podemos evitar esas lesiones, aunque bueno, ya hemos mencionado algunas cosas. Una de esas cosas es el uso del bloqueador. Tal vez la evidencia más sólida que sí hay a nivel preventivo es, por ejemplo, este estudio en JAMA Dermatology de hace unos años. Esto es en Australia, lo cual lo hace muy importante porque si ustedes recuerdan, yo les mencioné cómo en Australia están básicamente las incidencias más altas de cáncer de piel. Resulta que en este artículo, es un artículo que a mí me gusta mucho, está muy bien hecho, JAMA es una de las mejores revistas que hay y lo que demuestran es un estudio, este es un estudio de caso control muy bonito, en donde analizan cuál es la proporción de diagnósticos de cáncer, específicamente melanoma, en personas que usaron bloqueador de niños. Entonces, por ejemplo, personas que usaron bloqueador muchísimo, ¿verdad? Que son las personas que van a estar acá en el tercil 3. Personas que básicamente tal vez no usaron mucho, sino lo usual. Y esto sí es fácil de saber, porque por ejemplo, yo le puedo preguntar a usted, bueno, ¿cuántas veces a la semana usa usted bloqueador? Y tal vez usted dirá de ninguna. Entonces, va para el uno. Tal vez usted dirá de tal vez 2 veces por semana. Entonces ya va para el dos. Tal vez usted me dice, no, todos los días. Yo de pequeñito, todos los días. Porque eso es hasta un tema cultural, ¿verdad? En Costa Rica, lamentablemente, esa cultura de usar bloqueador no existe. Es como algo que se empaca para ir a la playa. Tal vez aquí voy a hipotetizar algo que es un sesgo mío, no tiene nada que ver con ciencia. Yo imagino que para las mujeres tal vez es más común porque sé que hay maquillaje o algunos productos que pueden tener factor de protección solar. Pero en general, yo creo que para la población general, incluso lamentablemente para los trabajadores campesinos, por ejemplo, las personas que trabajan todo el día bajo el sol, no existe esta tendencia de usar bloqueador. Pero bueno, ¿qué es lo que demuestra este estudio? Lo que demuestra este estudio es que en el grupo de personas que de niños usaron mucho bloqueador o usaban más bloqueador, tenían menos riesgo de melanoma cuando adultos. Em, y bueno, en realidad esto se mantuvo bastante sólido si se ajustó el modelo, toda la estadística que ustedes imaginen. em,
pero tal vez el más sólido fue eso, el uso de, de bloqueador en la infancia previene o disminuye el riesgo de melanoma en la vida. Entonces, es importante que si no podemos tal vez utilizar o generar algún tipo de guía para cuando, ¿verdad? Alguien ya no se alcanza los 50 años y no le podemos decir, sí, mire, como en la mamografía, vaya y hágase un examen de piel. Tal vez eso es lo que no está recomendado a menos que haya una lesión sospechosa. Pero lo que sí deberíamos de empezar a hacer es prevención primaria y bloqueador es una de las cosas que tiene más evidencia científica. Ahora, otros tipos de prevención, no solamente primaria, sino secundaria. Por ejemplo, ¿qué sería prevención secundaria? Bueno, ya alguien tuvo cáncer de piel, pero ¿cómo hacemos para que no vuelva ese cáncer de piel, ya sea en ese sitio o en otros sitios, que es común en el cáncer de piel? Bueno, hay un ensayo clínico muy interesante, muy sólido, la verdad, un ensayo fase 3 en el New England Journal of Medicine que demostró que el uso de nicotinamida, que es básicamente vitamina B3, una forma de vitamina B3, en personas que ya tenían un diagnóstico de cáncer, disminuyó la aparición de otro cáncer. Entonces, bueno, esto la verdad es que está interesante. Hay otro estudio más reciente en JAMA perdón, este es JAMA Dermatology también, que este es retrospectivo, no es un ensayo clínico, pero es retrospectivo. Y lo que demostró es que en personas que usaban o que fueron suplementadas con nicotinamida durante su vida, por alguna razón, tenían menos riesgo en general de sufrir cáncer de piel. Y si ya tenían cáncer de piel, la supervivencia era mayor si recibían o habían recibido nicotinamida. Entonces es posible que podamos hablar de una quimoprevención, ¿verdad? O de un tipo de profilaxis en el futuro cuando se acumule más evidencia, de modo que tal vez en cierto grupo etario vamos a decir, vamos a recomendar suplementación de nicotinamida o de vitamina B3 a estas personas o en personas que ya tienen cáncer de piel, eh, pues recomendar la suplementación con nicotinamida. Por ahora estos son estudios sólidos, pero todavía no hay lineamientos, digamos, internacionales bien establecidos. Bueno, entonces para terminar. ¿Cómo deberíamos de revisar una lesión? ¿Cómo deberíamos de hacer el tracking de una lesión? Bueno, específicamente para melanoma. Esto también puede aplicar para otras lesiones de piel que no son melanoma, pero normalmente estos ABCDE son para melanoma. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que deberíamos de ver? Bueno, el punto A es asimetría. Entonces los lunares en teoría deberían ser simétricos, o sea que si usted los parte a la mitad, básicamente las dos mitades son iguales, pero si ustedes ven esta lesión de aquí, si usted lo parte a la mitad por donde quiera que lo parta, realmente no son iguales, especialmente si lo parte acá, ¿verdad? De norte a sur. Entonces, ya por ahí esta lesión sería asimétrica y eso la hace sospechosa. Luego B es borde. Y esto es muy conveniente porque es igual en español y en inglés. B es borde. Entonces, normalmente los bordes deberían de ser regulares. Deberían ser regulares y debería ser una lesión, digamos, planita en general. Pero si hay una lesión que tiene bordes irregulares, bordes que no están bien diferenciados, que de hecho tienen relieve, esa lesión es un poco más sospechosa y hay que cuidarla, hay que vigilarla en el tiempo. Luego C de color es importante porque algunas lesiones no tienen un solo color, no es consistente, sino que tienen diferentes colores y eso podría sugerirle a uno que tal vez la lesión es sospechosa. Luego D es de diámetro y esto normalmente se ha repetido así, así se maneja. El diámetro de estas lesiones no debería de ser mayor que el tamaño del borrador de un lápiz, por ejemplo. Ahora, hay lesiones que pueden ser más grandes, que no por eso son malignas, pero es importante que vinculemos D con E, que es evolución, ¿verdad? Es ver si una lesión crece, es ver si una lesión cambia de color, es ver si una lesión cambia sus bordes o cambia su simetría.
Y pues básicamente, si ustedes saben que tienen lesiones sospechosas, lo importante es, pues, lo recomendable es revisarse en el espejo, llevar una lista. Si ustedes ya ven que hay una lesión sospechosa, llevar una lista de lesiones, lesión uno en la espalda o lesión uno en la cara. Y entonces hacer el ABCD en el tiempo, ¿verdad? Cada semana, cada mes, cada 2 meses para ver cómo evoluciona. Y en el momento en el que ustedes sospechen que hay una lesión sospechosa, una lesión que luce distinta, que pues obviamente entonces la consulta con el especialista en dermatología es lo recomendado. Y bueno, eso es lo que teníamos para hoy, para esta primera charla de julio, cáncer de piel, prevención y detección temprana. No sé si hay comentarios, no sé si hay preguntas. Voy a dar un momentito por si hay comentarios o preguntas. Si no, bueno, recordarles la próxima charla el 22 de julio, que va a ser ya específicamente sobre melanoma y nuevas terapias. Algo que quiero mencionarles antes de que se vayan, y que me parece que es muy importante, es que en el Centro Oncológico Costarricense este mes, en la última semana de julio, pues básicamente en virtud de este mes de concientización sobre cáncer de piel, vamos a tener un stand dentro del centro oncológico con muestras gratuitas de bloqueador solar. Esto en una alianza que estamos haciendo con la marca o la farmacéutica Bave. Entonces me parece bastante importante, bonita la iniciativa. Entonces para que ustedes sepan que son bienvenidos, bienvenidas de visitar el Centro Oncológico Costarricense. Vamos a tener un stand con muestras gratuitas de bloqueador solar. Don Chris nos dice, mencionó algo en el teléfono que nos podría ayudar a protegernos. Claro, sí. em, Déjeme ver si de hecho lo busco por aquí. Esto es básicamente lo del índice de luz ultravioleta. Entonces, por ejemplo, yo estoy acá en Oxford, entonces yo voy a poner índice de luz ultravioleta hoy. Entonces vamos a ir a ver cuál es el índice. Y para hoy, que ya aquí es 9 de julio, se espera que lo más alto sea a la 1 de la tarde, que va a ser 7,1, ¿verdad? Que es bastante altillo. Y bueno, esto es el mapa en general que nos muestra cómo va a ir cambiando por las horas. Pero pues lo que importa es esto, ¿verdad? Es ver el pico. Estos días está más o menos en 6, 7. Hay otras regiones que pues está más alto, ¿verdad? Por ejemplo, yo me puedo imaginar que, no sé, si estuviéramos en Sevilla, en España, la cosa es diferente, ¿sí? Vean ustedes que en Sevilla hoy estuvo en 10 el índice a las 2 de la tarde, que es bastante alto. Entonces, es muy importante estar al tanto de esto. Vamos a ver San José, Costa Rica. Hoy vamos a ver, Dios, qué montón de cosas. Eh, San José, no sé si esto sea San José, Costa Rica. Yo me imagino que sí. Pero vean que hoy el máximo fue 13, al parecer. Vamos a ver si eso es cierto. Lo vamos a revisar en otra fuente. Sí, vean que esta fuente sugiere que hoy... Ah, caramba. Esta fuente sugiere que hoy estuvo a 12 en Costa Rica, específicamente a las 11:12 de la mañana. 11 de la mañana, 12 mediodía. Eso es altísimo, eso es altísimo y es básicamente consistente con el mapa que les había mostrado. Vean que hoy acá está 7 más o menos. Sevilla estaba 10, 11, pero vean que en Costa Rica está muy, muy alto. Entonces, qué dicha que me hace esa pregunta, don Cris, porque nos sirve para ejemplificar la gran necesidad de usar bloqueador en Costa Rica.
Los rangos normales, bueno, de 0 a 3 es como lo más normal, ¿verdad? Es como muy baja radiación. 3 a 5 es moderado. Ya de 3 a 5 deberíamos de estar usando bloqueador. De 3 en adelante, digamos, usar bloqueador. Pero ahora imagínense en 11 o más, ¿verdad? En Costa Rica. Eso es básicamente bloqueador todos los días, todo el día, varias veces al día. Sombra, ropa ¿verdad? Con la protección adecuada. Y esto podría ser realmente la diferencia. Y nos dice Laura Chavarría, está muy bonito. eh, sí, muy importante lo que nos dice Laura Chavarría. Dos cosas muy importantes. Nos dice, en los filtros solares hay que ver que venga protección de rayos UV, luz ultravioleta B y A. Esto es muy importante porque obviamente nos protegen de ambos. Y ya ahora hay una combinación, básicamente el bloqueador lo que trae es una combinación de moléculas que van o a absorber radiación o a básicamente, digamos, dispersarla. Y es importante que tenga protección contra A y B, como nos dice Laura Charria. Qué importante. Y una mnemotecnia importante también que nos comparte es de UV, luz ultravioleta, B de burn, porque quema, ¿verdad? Y A de aging, porque es el que se asocia, digamos, al envejecimiento, digamos, al deterioro de la piel. Muy, muy valiosos los comentarios. Muchas gracias a Laura Chavarría. Bueno, muchísimas gracias entonces por la participación, como siempre. Nos veríamos entonces la próxima entrega el 22 de julio. Que pasen feliz noche por allá. Muchas gracias.